Soy Carlos y los voy a acompañar durante este video de presentación. Yo sé que ustedes quieren conocer su nuevo lugar de trabajo. En este video vamos a hacer una vista rápida de lo que es la compañía donde ustedes van a crecer. Vamos a encontrar procedimientos de trabajo y vamos a encontrar reglamentos que debemos respetar. Bienvenido, Carlos. Soy Sylvain Lefort, el presidente de los Serres Lefort. Yo soy Marie-Josée Lebey, vicepresidente de Serres Lefort. Enchanté. Sylvain Lefort es el fundador de los invernaderos Lefort desde 1984. Comenzó con el trasplante de vegetales. Hoy en día, los invernaderos Lefort es uno de los líderes en la producción de pepino grande, pepino chico, pimientos y lechuga. Yo los voy a acompañar todo a lo largo de este video, pero no tengan ningún temor en acercarse a los recursos humanos o a la dirección si tuvieran alguna pregunta. Estamos seguros que su contribución en el equipo será una ventaja por nuestra organización. Doy la bienvenida de nuevo en la gran familia de Serres Lefort. Descubran en esta visita aérea y conozcan con nosotros los diferentes lugares de producción de Les Serres Lefort. Les Serres Lefort es el productor agrícola en invernaderos el más importante del Quebec, que se extiende sobre 20 hectáreas de tierra en la villa de Santa Clotilde de Châteauguay. Fundado en 1984, Les Serres Lefort producen el 65% de los trasplantes utilizados por los agricultores y productores locales de todo el Quebec. Aquí se cultiva una parte importante de lechugas de invernadero, vendidas bajo la marca de Mirabel. En 2013, la empresa comercializa sus primeras verduras de invernadero destinadas a la venta al detalle, creando las marcas de comercio Vogue y Vogue Bio. Hoy día, el 100% de su producción de pepinos, pepinillos y de pimentones son destinados a los consumidores, vendidos sobre la marca Vogue, y son certificados biológicos por el organismo de certificación Quebec Bre. Como toda gran empresa, los invernaderos Lefort tienen reglamentos que se deben respetar. Estos reglamentos son muy importantes para mantener la calidad de la compañía. Debemos llegar 15 minutos antes del inicio de nuestro día laboral por estar listos en el sitio antes del día de trabajo. La carta de poncho es la pieza justificativa que nos sirve a calcular nuestro salario. No olvidemos de pasarla a cada inicio y fin de jornada de trabajo, así como en la hora de refrigerio, de esta manera. Asegúrense de escuchar el sonido y de ver su nombre en el ecrán, si no, volver a pasar la carta. Si olvidamos pasar nuestra carta, hay que advertir a nuestro supervisor. Está completamente prohibido pasar la carta de un otro empleado o que un otro empleado pase la nuestra. Un día de trabajo está constituido por 2 pausas de 10 minutos cada una más 1 hora por el refrigerio. El inicio de la pausa de trabajo es desde el momento donde ustedes se encuentran y no desde el instante que ustedes llegan a la cafetería. Las pérdidas de tiempo generan un retraso y una pérdida importante sobre la producción si estas no son controladas. Además que el grupo de empleados conscientes absorben una sobrecarga de trabajo debido a este mal comportamiento. Hay que tener mucha atención a las conversaciones demasiado largas, cerca a la máquina de café o a las pausas continuas para fumar durante los días de trabajo. No olvidemos que llevar el equipo de protección personal es obligatorio durante sus obligaciones laborales. Tampoco debemos utilizar el teléfono para fines personales sobre las horas de trabajo, sin tener la autorización del supervisor, ni recibir llamadas personales en su celular durante la jornada de trabajo. No se debe faltar al respeto a su supervisor o a un colega de trabajo.
No atacar o intimidar a un empleado. Está terminantemente prohibido la falta de respeto, intimidar o molestar con un lenguaje impropio o con sus actos. Está terminantemente prohibido el hurto, el robo. No podemos hacer la jornada de trabajo de manera negligente. Debemos evitar causar la destrucción a los equipos o productos por nuestra negligencia, al no respetar las instrucciones o directivas. Nunca se debe utilizar piezas de equipos, aparatos o herramientas que no sean las adecuadas o destinadas, incluso que sean defectuosas o que no haya sido respetado el modo de funcionamiento. Se debe evitar el desperdicio desmesurado de materiales y de utensilios de trabajo. Está prohibido no respetar los reglamentos y políticas de higiene dentro del invernadero, como no lavarse las manos antes de entrar a las plantaciones y masticar goma de mascar al interior de las zonas de producción. El acceso a los terrenos es prohibido a todo visitador o personal que no tenga la autorización de la dirección. Está terminantemente prohibido el sabotaje, vandalismo o uso abusivo de los bienes, productos, herramientas o equipos que pertenezcan a la empresa, los colegas, la clientela o productores. No se debe incitar o fomentar a no respetar los reglamentos, directivas, órdenes, instrucciones orales y escritas. Por su propia seguridad y la de sus colegas de trabajo, está terminantemente prohibido presentarse bajo la influencia de alcohol o drogas. De hacer uso de ellas o poseerlas, será drásticamente sancionado. El lugar de trabajo del invernadero es frágil y debemos respetarlo y cuidarlo, respetando para ello las reglas de salubridad. ¿Cómo? Utilizando los baños. Y nunca debemos escupir al suelo o a cualquier sitio dentro del invernadero. Está prohibido comer, beber, mascar la goma, consumir dulces o fumar dentro de las plantaciones. Todas las veces que entramos en el invernadero debemos lavarnos las manos. Es por eso que tenemos lavaderos a nuestra disposición. Pero no olvidemos que está prohibido tener joyas o relojes al interior. Si un visitante debe entrar, debe llevar el traje de protección y los accesorios de salubridad necesarios todo el tiempo. Los cascos y mallas protectoras de cabello son obligatorios mientras se encuentren dentro de las plantaciones. Los empleados que tengan una enfermedad susceptible de ser contagiosa por alimentos deben señalar su estado a la dirección. Los empleados enfermos no deben manipular los alimentos no protegidos. En caso de hacerse una herida, ustedes deben de procurarse uno de los botiquines de primeros auxilios, que los pueden encontrar en todas las dependencias de la plantación. Y si la herida fuera expuesta, siempre debe ser protegida por pláster y se debe utilizar guantes impermeables antes de entrar en los invernaderos. Siempre deben procurar lavarse las manos con agua corriente. Mojar las manos con mucha agua. Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie y frotarse bien las manos como sigue. Palma contra palma con un movimiento de rotación. Frotar la espalda de la mano izquierda de arriba hacia abajo contra la palma derecha y viceversa. Limpiar las partes entre los dedos, palma contra palma, con los dedos interlazados moviendo las manos de adelante hacia atrás. Frotar la espalda de los dedos contra la palma de las manos opuesta de un lado hacia el otro de forma lateral. Lavar el pulgar de la mano izquierda, formando círculos en la palma de la mano derecha cerrada y viceversa. Lavar la punta de los dedos de la mano derecha,
formando círculos contra la palma de la mano izquierda y viceversa. Enjuagarse las manos con agua. Secarse muy bien las manos con una toalla desechable. Cerrar la llave usando la toalla. Una vez secas las manos, están limpias. Toda esta actividad debe durar entre 40 y 60 segundos. Y ahora les demostraremos la buena manera de lavarse las manos. Es obligatorio tener las manos limpias y repetir esta técnica, sobre todo si son empleados que están directa o indirectamente en contacto con la producción, la plantación, implante, transplantación, expedición de productos, cosecha. Deben lavarse o desinfectarse las manos después de haber tosido, estornudado o haberse limpiado la nariz. Después de haberse tocado los cabellos, la boca o la nariz. Luego de fumar. Después de ausentarse de su puesto de trabajo. Después de una pausa o a la hora de refrigerio. Después de manipular los desechos o haber trabajado en el mantenimiento del equipo. Después de recoger un objeto que estuvo en el suelo. Y después de cualquier gesto que pueda contaminar las manos. Los baños para pies están ubicados de forma estratégica en la mayoría de lugares, situados de los dos lados de las puertas de entrada. Se debe caminar sobre los baños de pie luego de atravesar la puerta, esto con el objetivo de desinfectar los pies y evitar la propagación de contaminantes. Si escuchan la alarma de incendio, tienen que salir rápido, pero calmadamente al punto de reunión. Los invernaderos Lefort consideran a sus trabajadores como el recurso el más valioso. Es por ello que se comprometen a proteger la salud, la seguridad y la integridad física de sus empleados. La prevención de accidentes, de enfermedades profesionales y alcanzar el objetivo cero en este dominio se convierte en el objetivo de la empresa a ser compartido y asumido por todos. El compromiso de la dirección, del personal de supervisión y del conjunto de empleados es de promover y ejercer en toda circunstancia un acercamiento en política de seguridad en el trabajo. Este compromiso asegura una garantía en la amelioración continua en salud y seguridad laboral. Es de nuestra obligación respetar las reglas de trabajo, cumplir nuestras funciones de manera que no nos pongamos en riesgo o no pongamos en riesgo a un colega de trabajo. En caso de accidente, avisar a su supervisor inmediatamente. Señalar a su supervisor toda situación peligrosa para su seguridad o por la de sus colegas de trabajo. Memorizar los lugares de seguridad, las salidas de emergencia y de los extinguidores. Es obligatorio de llevar y utilizar los equipos de protección individual todo el tiempo que ellos sean requeridos. Todos los procedimientos, métodos y movimientos de seguridad en el trabajo aprendidos deben ser aplicados al pie de la letra, con el fin de proteger nuestra seguridad. Debemos mantener nuestro lugar de trabajo limpio y ordenado. Si encontráramos que la maquinaria o las herramientas tuvieran una defectuosidad, informar a nuestro supervisor rápidamente. Los juegos bruscos y de contacto físico, el lanzarse objetos, utilizar los equipos y las maquinarias de manera inapropiada y sin la autorización del supervisor son prohibidos estrictamente. Para que podamos evitar riesgos de accidente por corte, los accesorios y herramientas puntiagudas o con filo deben ser transportados y guardados en estuches protectores todo el tiempo. Nunca jamás utilizar el aire comprimido para quitar el polvo de sus trajes de trabajo. El espacio amarillo debe quedar libre de objetos delante del panel eléctrico.
Evitar en todo momento llevar joyas, relojes, así como ropa demasiado holgada o el cabello largo y suelto. Está terminantemente prohibido llevar y consumir drogas o bebidas alcohólicas en el interior de las plantaciones o sus lugares de trabajo. Cualquier empleado que finja una lesión o un dolor al exterior del lugar de trabajo y lo declarara como un accidente ligado a su función, será considerado como acto frauduloso y puede ser despedido automáticamente. El extintor debe estar siempre fijo en el muro y debe estar accesible todo el tiempo. No olvides que tu seguridad es importante. Ustedes deben asegurarse cuando van a utilizar una máquina que los protectores de seguridad estén en su lugar, que son funcionales y no están rotos o dañados. Si este fuera el caso, no utilicen la máquina y avisen a su supervisor inmediatamente. Tu seguridad está en juego. Cada año, una centena de accidentes de trabajo son atribuidos a caídas desde alturas. Estas representan el 9% del conjunto de accidentes que suceden en el medio agrícola. Es por ello que debemos seguir las siguientes directivas. Según las reglas de salud y seguridad en el trabajo, llevar el arnés de seguridad es obligatorio para todo trabajador expuesto a una altura de más de 3 metros. Las escaleras son herramientas a utilizar cuando el trabajo a efectuar es de menos de una hora. Si fuera el caso que tuviéramos que trabajar más de una hora, tenemos que recurrir a andamios o a una grúa. Inspección de prevención. Verificar el estado de corrosión, usura y solidez de la escalera, de los guardacuerpos. Inspeccionar si la etiqueta de identificación es lisible. Verificar el estado de los tapones antiderrapantes. Identificar la ausencia de contaminantes, barro, nieve, etc. cerca de las piezas móviles y articulaciones. Señalar todas las situaciones posiblemente peligrosas a su supervisor y prohibir el uso del equipo hasta su reparación completa. Transportar la escalera sobre el hombro. Llevarla siempre hacia abajo. Asegurar los elementos móviles. Si se transporta entre dos personas, se debe llevar del mismo lado pegado al cuerpo. Delimitar un perímetro de seguridad. Evitar la utilización delante de una salida. Si fuera inevitable, instalar paneles de advertencia y prohibición del acceso. Instalar las escaleras sobre una superficie plana y no resbalosa. Nunca, jamás dejar una escalera sin vigilancia. Los tacos antideslizantes deben estar apoyados al suelo. Luego, continuar empujando la escalera hasta que la parte superior quede en su punto de apoyo. Para calcular la inclinación perfecta de una escalera, evaluar la distancia entre la parte baja del muro y el punto de apoyo. Alejar luego las patas del punto de apoyo a una distancia correspondiente a 1/3 o 1/4 de esta distancia. La escalera debe de pasar al menos 3 pies, 1 metro, de la superficie a llegar. Siempre debemos tener las patas de la escalera apoyadas en el suelo antes de retirarla. Escaleras de tijera. Separar completamente las patas de la escalera e instalar el plato en su lugar. Asegurar los mecanismos de fijación. Siempre debemos estar de cara a la escalera. Se puede subir solo una persona a la vez. Nunca subir sobre los 3 primeros escalones de la parte superior. Tener siempre el cuerpo entre los peldaños de la escalera. Conservar 3 puntos de contacto sobre la escalera. 2 manos y un pie, o 2 pies y una mano. Siempre descender de la escalera antes de quitar los seguros de fijación. Aquí en los invernaderos de Ford nos servimos frecuentemente de montacargas para poder desplazar los artículos y los objetos dentro del invernadero. Pero no olvidemos
que solamente las personas que han seguido una formación tienen el derecho a utilizarlos. Llevar los cinturones de seguridad en todo tiempo. Portar el chaleco de seguridad siempre. Respetar la capacidad y límite de carga del montacargas. Siempre conducirlo a una velocidad prudente que permita detener el montacargas de manera segura. Llevar siempre las manos, los brazos, piernas y cabeza al interior del montacargas. Evitar siempre realizar maniobras bruscas. Siempre dar la prioridad de pase al peatón. Nunca tomar pasajeros sobre los montacargas. Rodar con la carga en posición de base, el mástil con las horquillas ligeramente inclinadas hacia atrás. Asegurarse siempre que la vía es libre y segura, claxonando antes de salir en marcha. Bajar la velocidad y claxonar antes de llegar a una esquina o curva cerrada. En los invernaderos hace mucho calor, es por eso que tenemos que tener atención a los golpes de calor. Un golpe de calor llega bruscamente cuando el cuerpo no llega a enfriarse suficientemente. La temperatura corporal es de 37 grados centígrados en su estado regular y puede aumentar hasta llegar a 40 grados centígrados. Es donde se puede sufrir una descompensación. Tener vestimenta ligera y de color claro, de preferencia en algodón, para favorizar la evaporación del sudor. Cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero cuando se trabaja al exterior. Beber agua, un mínimo de un vaso de agua cada 20 minutos. Si llegara a sentir mareos, vértigo, fatiga inhabitual, debe dejar de trabajar. Prevenir al supervisor y al socorrista de los síntomas. Estos malestares pueden anunciar un golpe de calor o insolación. Hay que ser aún más prudente si usted toma medicamentos, si tiene problemas de salud o si estuvo enfermo recientemente, como diarrea, vómitos o fiebre. Si viera a un colega con síntomas extraños, avise al socorrista y al supervisor. En temporada de calor, ajustar el ritmo de trabajo, tomar pausas a la sombra de preferencia o en los lugares frescos. Síntomas: inicio, mareos, vértigo, cansancio inhabitual. Advertir al socorrista y al supervisor sin tardar. Alertar a los primeros auxilios, los socorristas en el trabajo. Transportar a la persona hacia la sombra o en un lugar fresco y quitarle el exceso de ropa. Rociar su cuerpo con agua fría. Ventilarlo lo más posible. Darle el agua fría y fresca en pequeñas cantidades, si la persona está consciente y lúcida. El mantenimiento manual de cargamento designa toda operación de transporte y de soporte de un cargamento por uno o muchos trabajadores, como el levantar, el tirar, empujar o desplazar los cargamentos. Los accidentes y problemas de salud pueden ser evitados si eliminamos o reducimos los riesgos de transporte manual. Por ello, ustedes deben seguir las medidas siguientes. Evitar el peligro. Determinar si el transporte manual puede ser evitado, por ejemplo, utilizando los montacargas o equipos automatizados para estos fines. Si no fuera posible evitar el transporte manual de cargamento, conviene analizar la utilización de dispositivos como poleas o un montacarga. Es importante de tomar medidas tales como alternar los deberes o obligaciones, la instauración de pausas de una duración suficiente, si los riesgos de este ejercicio no pueden ser evitados, eliminados o reducidos. Debe ser suficiente para manipular manualmente y evitar de tomar una mala posición o de desplazar cargas de manera peligrosa. No trabajar sobre un suelo ilegal o resbaladizo. Antes de levantar una carga, planificar y preparar el trabajo. Asegurarse que usted sabe dónde debe ir. El lugar donde usted debe ir está libre de todo obstáculo. Usted tiene un peso razonable. Sus manos, las empuñaduras o la carga no van a resbalar. Si otra persona va a ayudarlo, asegúrese que la persona y usted están de acuerdo y bien informados del procedimiento a seguir. Al momento de levantar la carga, tener los pies a cada lado de la carga y el cuerpo sobre el paquete a levantar. Si esto no fuera posible, colocar el cuerpo lo más cerca de la carga. Utilice los músculos y la fuerza de sus piernas para sujetar y levantar la carga. Enderece la espalda.
Llevar la carga lo más cerca posible del cuerpo. Levantar y llevar la carga con los brazos estirados hacia abajo. Es muy importante que el empujar y tirar se hagan utilizando el propio peso del cuerpo. Inclínese hacia adelante cuando empuje y hacia atrás cuando tire. Se tiene que estar suficientemente estable sobre el suelo para poder inclinar hacia adelante o hacia atrás. Siempre se debe evitar de doblar o curvar la espalda. Se debe utilizar las manos para ejercer una fuerza. Tienen que poner las manos entre los hombros y la cintura a fin de empujar o tirar adoptando una buena posición neutra. Y ahora entraremos en el universo de la fitoprotección, donde todo pasa en la escala miniatura de los insectos. Entonces, abran bien los ojos. Bueno, y ahora les quiero presentar a alguien que es muy importante dentro del universo de la fitoprotección. Eleazar Blanco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eli, todo el mundo lo conoce por Eli. Dime, ¿cuál es tu trabajo aquí? Sí, como bien decías, tengo que ver con la fitoprotección o el manejo de plagas en los cultivos. Eso quiere decir que bueno, tenemos que ver fundamentalmente con el manejo de plagas de insectos, enfermedades, diferentes tipos de organismos que pueden causar daños económicos a los cultivos. Y por tanto también tenemos que ver con los plaguicidas, con la utilización de enemigos naturales para combatir esas plagas. En fin, ese sería más o menos el sentido general lo que hacemos. Sabes que suena súper interesante. Me gustaría saber un poco más. ¿Cómo no? ¿Me puedes mostrar? Sí, te puedo mostrar. Podemos pasar a las áreas, pero antes tenemos que vestirnos, ponernos un traje y botas y guantes. ¿Me acompañas? Vamos. Gracias. Aquí nos lavamos las manos. ¿Está bien? Aquí lo puedes sacar. Y estos son los trajes que nos ponemos para entrar a los invernaderos. Me siento como si estuviera en el nazi. Ahora sí estamos listos para pasar al área. Vamos. Te invito. Sí, Carlos, solo quería enseñarte que en los techos nosotros tenemos un tipo de mallas para evitar la entrada de plagas al invernadero. De esta manera hermetizamos un poco el área sobre todo las plagas más grandes, como pudieran ser los insectos de gran tamaño, algunos lepidópteros, la Punerstern y otros. Si encontramos algún tipo de estas telas que tengan roturas o huecos, es importante comunicárselo al jefe para que las reparen lo más inmediatamente posible y se impida la entrada de cualquier plaga al invernadero. Sin embargo, hay otros más pequeños que pueden entrar y es muy importante estar al tanto en los cultivos sobre la presencia de estos insectos que pueden penetrar al invernadero. Bueno, te invito a las áreas de producción de pimiento. Recuerda que es muy importante dejar las puertas cerradas cuando entremos.
Ahora, explícame un poco acerca de las plagas. Sí, las plagas son organismos que pueden causar daños económicos a nuestros cultivos. En este caso existen muchas, solamente en el cultivo de pimiento hay muchas. E imagino que así como hay insectos que hacen daño al cultivo, también hay insectos que pueden beneficiarlo. Seguramente. Insectos que podrían controlarlo, ¿es verdad? Así es, tienes mucha razón. Existen insectos que nos permiten hacer un control biológico de estas plagas, que normalmente lo que hacen es liberarse en función de los daños que estén causando esas plagas al cultivo. Lo hacemos regularmente cada 2-3 semanas aproximadamente. Un ejemplo de ellos lo tenemos acá, justo detrás de nosotros, donde podemos ver el formato de sachet o formato de cartas, que mediante los cuales se liberan enemigos naturales a nuestros cultivos que permiten mantener las plagas bajo control. ¿Y es suficiente los auxiliares para controlar los insectos? No, no siempre. Hay veces que las plagas diríamos que se salen un poco de control y entonces es necesario utilizar algunos plaguicidas que están homologados para la utilización tanto en producción orgánica como en producción convencional. En ese caso tendríamos que hacer aplicaciones o tratamientos foliares o al suelo con estos plaguicidas que te he mencionado. ¿Cómo se hace ese tratamiento? Se hacen utilizando un equipamiento que permite el tratamiento foliar, o sea, a las hojas del cultivo, dependiendo del nivel de protección que queramos. Algunas plagas se alojan más bien en la raíz y entonces ubicamos nuestro tratamiento o dirigimos nuestro tratamiento a las raíces del cultivo. Si el caso es diferente, o sea, una plaga que se ubique en el follaje, hacemos el tratamiento al follaje de la planta. Es eso fundamentalmente lo que hacemos. ¿Y hay reglas de higiene y de conducta a respetar? Por supuesto, durante un tratamiento el obrero debe estar vestido correctamente, o sea, debe portar todos los equipamientos de seguridad, máscara, espejuelos de protección, un traje de hule, botas de hule, guantes de hule, para evitar que esos plaguicidas le caigan encima y le puedan ocasionar algún daño. Por otra parte, no puede fumar, no puede ingerir ningún alimento, ni solamente quizás tomar agua, pero no puede ingerir alimentos. Y se evita en todo caso también portar joyas mientras se hace el tratamiento. Esas áreas deben estar restringidas al resto del personal y solamente se hace con este obrero y en algunos casos con uno que le puede servir de ayudante. ¿Y hay un equipamiento a utilizar? ¿Máquinas? Por supuesto, por supuesto. Podemos después ver el equipamiento en particular, les puedo mostrar cómo es. Bien, Eli, y ahora me puedes explicar cómo es que se hace el tratamiento fitosanitario. Sí, los tratamientos fitosanitarios comienzan con la vestimenta del trabajador que va a realizar estos tratamientos, quien debe portar en este caso una máscara para la protección de los ojos, una máscara de respiración para evitar que los gases que se generen a partir del tratamiento él pueda respirarlo, o sea, para impedir precisamente eso. Un traje que es completamente hermético, debe estar cerrado completamente hasta arriba. Ajá. Guantes de hule, preferentemente de hule, y botas de hule. O sea, todos estos equipamientos deben ser portados en todo caso cuando se realiza un tratamiento fitosanitario e incluso cuando se manipulan los plaguicidas, para evitar cualquier tipo de salpicadura hacia los ojos o que en las manos se nos contaminen con el dicho plaguicida. Esto es por la protección de los trabajadores. Exactamente, es muy importante porque los plaguicidas tienen efectos secundarios que a veces no se manifiestan de inmediato, pero que pueden manifestarse incluso horas después del tratamiento, y es importante que ellos se protejan en todo momento. Muy bien. Y ahora vamos a la utilización de los aparatos. Exactamente, les podemos mostrar cómo es que funciona un pulverizador convencional de los que utilizamos en un invernadero. Eli, ¿y esta máquina? ¿Para qué sirve? Sí, esta máquina nos sirve para hacer los tratamientos foliares y a veces también al suelo que realizamos a los cultivos que tenemos en esta parte de la empresa. Como bien puedes observar, cuenta con un tanque, en este caso de una capacidad de 100 galones, aproximadamente 400 litros.
tiene una bomba de presión, que es lo que permite arribar a las presiones que necesitamos para que la pulverización tenga una calidad adecuada, y cuenta además con una rampa donde se encuentran las boquillas para realizar el tratamiento como tal al follaje de la planta, o ya, como decíamos anteriormente, al suelo en los casos que sea necesario. Cuenta además con un botón de urgencia, que en este caso, si existe cualquier tipo de premura para apagar la máquina, se puede apretar y detener completamente la marcha de la máquina. Carlos, después del llenado de la máquina, o sea, para el llenado de la máquina, primeramente debemos llenar la máquina hasta la mitad aproximadamente, con agua solamente. Después vertemos el plaguicida que queramos aplicar a la dosis respectiva, después que haya sido calculada por el especialista en fitoprotección, y finalmente se llena la máquina hasta el resto hasta el tope del tanque. Se acciona la bomba y se permite que esa mezcla se homogenice bien hasta que el plaguicida se mezcle bien con el agua y no queden sedimentaciones o algún tipo de sustancia flotante en la mezcla. Finalmente se lleva la presión del equipo a la presión adecuada, que normalmente debe estar entre 20 y 25 atmósferas, que es lo que utilizamos para realizar los tratamientos foliares, y se efectúa el mismo haciendo recorridos en las rampas que se pueden observar a través de los raíles que tenemos. Es importante que los contenedores o los recipientes con plaguicidas, una vez que sean vacíos, se laven un total de 3 veces. O sea, hay que enjuagarlo 3 veces y verter su contenido en el tanque de la máquina, para evitar que existan pequeñas cantidades que quedan en esos recipientes y que posteriormente contaminen el medio ambiente. Además, una vez que se termine con ellos, además hay que llevarlos a la sala de plaguicida, donde hay habilitada un lugar para guardarlos, y viene una empresa específicamente de recuperación de materiales, de ese tipo de materiales, o sea, materiales tóxicos, que los viene a buscar periódicamente a la empresa. Tengo una pregunta, ¿es que se puede volver a reutilizar los envases pero con otros productos? Por supuesto que sí, pero después de cada tratamiento hay que lavar la máquina, dejarla completamente limpia, en este caso el tanque, las mangueras, o sea, el contenido que queda en las mangueras se supone que se aplique completamente en el cultivo, o enjuagar la máquina y hacer circular el agua limpia a través de las mangueras. Nunca se debe dejar contenido del plaguicida que se aplique ni en el tanque ni en las mangueras. Además de los pulverizadores manuales como este que acabamos de ver, tenemos algunos robots que pulverizan los invernaderos de manera automática. Son mucho más autónomos y no tienen necesidad de ser operados directamente por un trabajador. ¿Y cuáles son los insectos que podemos encontrar aquí que son dañinos para el invernadero? Sí, entre los que causan daños significativos a los cultivos podemos mencionar que le dicen en francés aquí la punaise terne. En español es un tipo de chinche, le podríamos llamar un tipo de chinche, que es del género Ligus, y se presenta fundamentalmente en los cultivos de porte alto como el pepino, en pimientos. Este insecto pasa por un total de 5 estados ninfales, y entre sus características encontramos que presenta 5 puntos en su parte dorsal, sobre todo en la parte dorsal de la ninfa. Más tarde, ya cuando se convierte en adultos, los adultos son muy característicos también y presentan una especie de triángulo que es muy característico de las chinches de esta familia. Este insecto causa daños importantes, como le mencionaba antes, sobre todo en el cultivo del pimiento, donde puede hacer que las flores aborten y ocasionar pérdidas de consideración si no se controla a tiempo. Y en el caso del pepino puede ocasionar que la planta pierda la dominancia apical, o sea, hace que la planta
como que devenga o se ponga un poco como mustia en su desarrollo apical o de meristema apical. Es muy importante verificar la presencia de este insecto mediante sacudiendo las plantas sobre hojas de color blanco, y si notamos la presencia de pequeñas ninfas que se mueven muy rápidamente, es importante comunicárselo al jefe de producción. Hay otros insectos como son los pulgones, que son también de gran importancia. Estos insectos son de menor tamaño que en el caso de la chinche. Pueden penetrar las redes que se ponen en los techos para evitar la entrada de plagas. En el caso de la chinche ligueida que mencionaba anteriormente, no puede entrar, pero en el caso del áfido sí se puede dar el caso que algunas de las especies que están presentes en los cultivos penetren estas redes y se establezcan en el cultivo. Muchas personas confunden a este insecto con la chinche que mencionaba anteriormente. Su característica principal es que en el caso de los pulgones se concentran en colonias, mientras que las chinches siempre van a estar de manera individual. Y estos, como mencionaba antes, también son de un tamaño mucho más pequeño y poseen, en el estado adulto, poseen dos estructuras que se llaman cornículos. Son dos estructuras en la parte posterior del insecto que lo caracterizan y lo diferencian muy bien del caso de la chinche. Estos insectos también tienen la importancia de que pueden ser transmisores de virus, y por ello es muy importante comunicarle la presencia al jefe de equipo para que se realicen las labores, sea de liberación de enemigos naturales o tratamientos según sea el caso. Hay otros insectos que son, o no otros insectos, sino en este caso son ácaros, son de los arácnidos, pertenecientes a los arácnidos, y en este caso son los ácaros. Hay una especie que es muy particularmente frecuente en los invernaderos en Quebec, que se llama, aquí le dicen tetránico de 2 puntos, y fundamentalmente son especies que se presentan en condiciones de mucha resequedad cuando hay problemas de riego en el cultivo. Pueden ocasionar graves daños sobre el follaje de la planta, y es muy importante comunicar al jefe de equipo cuando se encuentran este tipo de daños que se muestran en la imagen, porque pueden ser bien dañinos si se establecen en el cultivo. En el caso de nuestros invernaderos tenemos experiencias de haber tenido daños muy graves por trips y por moscas blancas. Particularmente en el caso de los trips y las moscas blancas, son plagas que también pueden penetrar las redes que se encuentran en los techos. O sea, son insectos que, a pesar de que existen los obstáculos para impedir que penetren estas plagas a los invernaderos, pueden penetrar porque su tamaño es a nivel de milímetros. Entonces son particularmente muy importantes porque, a pesar de que son capaces de ocasionar daños mecánicos a las hojas y a los frutos del cultivo, también pueden transmitir virus o enfermedades virales. Particularmente las moscas blancas, además de esto, pueden ocasionar daños indirectos, o sea, afectando la fotosíntesis del cultivo a través de la formación de fumagina en las hojas, que se produce producto de la miel de rocío que liberan estos insectos mientras se alimentan. Es importante siempre, como decía anteriormente, comunicarle al jefe de equipo la presencia de cualquiera de estos insectos en el cultivo, porque la premura con que ejerzamos, ya sea el control biológico o los tratamientos que se indiquen, nos permite lograr mayor éxito en su control. Hay otros insectos que pueden presentarse, entre ellas podemos mencionar una que es muy importante en los pimientos, como es el caso de Ostrinia nubilalis. Es un tipo de una polilla y que puede ocasionar daños en los frutos y hacerlos totalmente inservibles. También está la presencia de otros tipos de lepidópteros, o lo que las personas llaman mariposas, aunque no lo son polillas mayormente, que se pueden presentar en el follaje de la planta y pueden dañar también los frutos, como es el caso de los medidores,
que pueden ocasionar graves daños en el follaje de la planta. También existe el caso particular de algunos coleópteros, como es el caso del crisomélido del pepino, que estuvo presente en algunas de las áreas de producción de la empresa y cuya importancia no solamente se está relacionada con el daño que ocasiona este insecto físicamente a la planta, sino su capacidad de transmitir algunas enfermedades bacterianas, las cuales dan al traste completamente con la producción si se les permite entrar a estos insectos. Muchas gracias, Eli. Ahora que yo conozco a los insectos que son dañinos para el invernadero, creo que los puedo reconocer y podré avisar a mi supervisor en el instante que los descubra. Pero dime, ¿cuáles son los insectos benéficos? Sí, con respecto a los insectos que se pueden utilizar para el control biológico de las plagas que mencionábamos anteriormente, existen varios. Entre ellos, los más importantes sería mencionar, por ejemplo, Orius, una especie de chinche que se utiliza comúnmente prácticamente en todo el mundo para el control biológico de áfidos, de thrips, de moscas blancas. Esta especie es de mucha importancia en el control particularmente de thrips y hacemos liberaciones frecuentes en nuestros invernaderos. También tenemos otros ácaros, particularmente que se utilizan para el control de thrips y para el control de ácaros fitófagos, o sea, de aquellos ácaros que nos afectan al cultivo, como pueden ser las especies Ambliceus cucumeris o Swirsky. Otro de los insectos que puede presentarse ya sea de manera natural o que lo introduzcamos al cultivo son los coccinélidos, y por tanto es importante diferenciar entre estas especies y las especies que afectan a nuestro cultivo, porque esto en este caso nos ayudan a controlar las plagas. Es muy importante preservarlos y no matarlos si los vemos en nuestras instalaciones. Qué bueno, Eli. Entonces ahora ya sabemos que existen enemigos naturales que pueden contrarrestar las plagas. Sin embargo, aún tengo algunas preguntas. ¿Existen enfermedades contra las plantas? Sí, en los cultivos que producimos en la empresa se pueden presentar algunas enfermedades que son comúnmente encontradas en los cultivos del nivel de humedad que existe en los invernaderos. Por ejemplo, es el caso de los mildews, lo que le llamaríamos técnicamente mildews puberulentos, que se pueden presentar en el pimiento, se pueden presentar en el pepino y en ocasiones también los encontramos en el cultivo de la lechuga. Estas enfermedades, como mencionaba anteriormente, están asociadas a la presencia de humedad en el ambiente y tienen mucho que ver con la gestión del clima en los invernaderos. Otra de las enfermedades de gran importancia puede ser la presencia de virus en algunos cultivos, y en este caso es muy importante comunicarle a los jefes de equipo cuando existen plantas que presenten un síntoma similar al que se muestra en la imagen, o sea, la presencia de mosaicos en las hojas que indiquen este tipo de enfermedad. Estas enfermedades se pueden transmitir ya sea por las actividades que realizan los trabajadores en los cultivos, las cuales son bien frecuentes particularmente en pepino y en pimiento, y también se pueden transmitir por microorganismos o organismos como son los thrips y las moscas blancas, y en algunos casos los pulgones. Por tanto, es muy importante mantener a raya estas enfermedades mediante su comunicación rápida a los jefes de equipo. Otra de las enfermedades que se puede presentar en los cultivos que normalmente producimos en la empresa es la marchitez. Particularmente en el cultivo del pepino se aprecian algunas plantas que pueden presentar este tipo de síntomas, y generalmente está asociado con patógenos del suelo, como son aquellos patógenos del género Pythium y Fusarium, y para los cuales es importante realizar tratamientos rápidos. Por tanto, es importante comunicarle al jefe de equipo si se observan plantas con estas características en la plantación. Entonces, además de los agentes de control biológico que tenemos, también podemos encontrar productos fitosanitarios. Sí, las plagas, además del control biológico que mencionábamos anteriormente, podemos utilizar plaguicidas que permiten
controlar en algunos casos, sobre todo insectos y enfermedades que se hayan ido un tanto de control. En este caso podemos utilizar plaguicidas que son particularmente para los insectos, serían los insecticidas. Para hongos serían fungicidas. Para moluscos, por ejemplo, son molusquicidas. En fin, o sea, todas estas sustancias deben estar homologadas para su utilización en cada cultivo y para cada plaga en específico. Se deben respetar las dosis que se utilizan para controlar la plaga, y es muy importante que los trabajadores utilicen siempre los medios de protección para su manipulación. Hola amigos, y ahora los invito a conocer nuestra casa. Síganme. Es seguro que después de un largo día de trabajo queremos descansar. Para ello, no olvidemos que vivimos en comunidad y tenemos reglas que debemos respetar. Debemos cuidar las instalaciones de la casa. No fumar ni consumir alcohol dentro de la casa. Si escucha música o habla, modere su volumen, que hay personas descansando. Importante de no hacer ruido después de las 11 de la noche, por respeto a nuestros compañeros. Ningún tipo de bebida alcohólica está permitido dentro de la casa. El no respetar estas reglas los pueden llevar a tener graves sanciones. Ahora, vamos a ver las habitaciones. En cada habitación pueden vivir de 6 a 8 personas. Como ven, debemos ser respetuosos con el espacio común, mantenerlo limpio y ordenado, evitar no tocar las cosas de los compañeros y no olvidemos tender las camas antes de salir. Debemos abrir las cortinas para evitar de que la humedad se instale en las ventanas. Y 2 recomendaciones muy importantes. Está terminantemente prohibido fumar. No debemos hacerlo, ni aun si fuese a escondidas, pues puede ocasionar que las alarmas de incendio se enciendan. Y la segunda recomendación, no debemos tener comida dentro de las habitaciones, porque podemos infestar de insectos. Dentro de la sala de baño encontramos las duchas y los inodoros. Recordemos que son de uso común. Hay que mantenerlos limpios e utilizables para los amigos que vienen después de nosotros. Reglas básicas como no botar objetos o artículos que podrían bloquear los sistemas de desagüe. Solo está permitido botar el papel higiénico. También encontramos la sala de lavado, donde hay secadoras y lavadoras de ropa. La lavadora la reconocemos por los depósitos de detergente. Solo podemos utilizar detergente para ropa. No utilicemos los detergentes que son para manos o para el cuerpo. Importante. Para servirse de la lavadora, abrimos el cubierto. Metemos la ropa. Dejamos el detergente al interior. Una vez que todo eso está hecho, señalamos lavado normal. Estar. Cuando el lavado ha sido terminado, sacamos la ropa de la lavadora y la pasamos a la secadora. La utilización de la secadora es muy fácil. Colocamos en normal y apretamos sobre estar. Utilizar estas máquinas es muy fácil. Sin embargo, hay otras máquinas que ustedes deben conocer. Síganme. Y la utilización de esta máquina se hace de la siguiente manera. Colocamos la ropa al interior de la lavadora. Luego utilizamos detergente para ropa. Lo llenamos hasta la mitad.
Cerramos la tapa. Calculamos la cantidad de ropa, sea baja, media o alta. Luego, la temperatura del agua, que va a quedarse siempre en el medio, ponemos en normal y presionamos Start. Una vez terminado, la máquina se detiene automáticamente. Retiramos nuestra ropa, que debe estar seca y calientita, pero nunca olvidemos que tenemos que limpiar el filtro de aire. Limpiar es fácil. Y eso es todo. Es seguro que queremos hablar con nuestra familia. Para ello contamos con teléfonos, pero está prohibido hacer llamadas largas distancias o utilizar el número 9 de larga distancia. Para ello vamos a utilizar una carta prepago de llamadas internacionales con los cuales podremos comunicarnos con nuestros seres queridos. ¿Aló? Después de un día duro de trabajo es seguro que tenemos hambre. Cada cocina ha sido designada a un máximo de 6 personas. No olvidemos de escribir nuestro nombre. Cada cocina está equipada con todo el servicio de cocina. Cubiertos, cacerolas, platos. Además tenemos licuadora, tostadora, hervidor de agua y un horno microondas para que podamos calentar la comida. Su utilización es muy sencilla. Abrimos la puerta del microondas. Colocamos nuestros alimentos. Cerramos la puerta. Seleccionamos el número de minutos. Alerta, alerta. Nunca pero nunca debemos meter objetos metálicos dentro del horno microondas. Puede explotar. Una vez que hemos terminado de cocinar y nos hemos servido de la cocina, no olvidemos de dejar todos nuestros utensilios limpios. Importante. No arrojar productos químicos o aceite residual de los alimentos dentro de los lavaderos. La mejor manera de desecharlos será de acumularlos dentro de un recipiente que irá al congelador. Este endurecerá y podrá ser desechado fácilmente. Una persona vendrá a hacer la limpieza de las instalaciones. Prever que son ustedes los empleados quienes deben pagar este servicio. Un monto mensual será requerido por el jefe de sección. Bueno, y llegó el momento de nuestra diversión. Cada local cuenta con 2 televisores, el cual podemos hacer uso de manera armoniosa y colectiva. Contamos con la televisión vía satélite y podemos ver canales latinos. No olvidemos encender el decodificador. En conclusión, si respetamos todas estas reglas, podremos vivir en absoluta comunión y armonía. Ahora, les deseo una linda estadía. Si por algún motivo tuviésemos que salir para hacer alguna comisión, no olvidar de llevar nuestro chaleco de señalización por nuestra seguridad. Buen paseo. 3 veces por semana, un autobús sale de los invernaderos a 17:30, los días miércoles, jueves y viernes, para que los trabajadores puedan hacer sus comisiones. Una lista es dirigida al avance indicando el nombre de todas las personas que podrán salir a hacer su comisión. Cada vez que hagamos uso del autobús, estamos sujetos a las órdenes del chofer, a quien tenemos que oír, y debemos respetar los horarios establecidos. Y si es que fuera necesario cambiar el horario de salida, debe hacerse con la autorización de su supervisor. Reglamentos del autobús. Queda estrictamente prohibido dejar las cosas en el pasillo del autobús. Nada debe estar colocado en el suelo. Si tuvieran que transportar cajas de agua, deben estar detrás del asiento del conductor. Está terminantemente prohibido la bebida alcohólica al interior del autobús. Deben respetar las órdenes y consignas de su chofer. Está prohibido silbar a la gente en la calle. Esto es un mal comportamiento que no es aceptado.
Siempre es nuestro deber tener prueba de cortesía con la gente que cruzamos en nuestro camino. En cada salida debemos aprovechar para hacer las compras de los víveres por la semana, comprar las tarjetas de llamada, así como para hacer los envíos de dinero a nuestros países respectivos. Guía para la utilización del cajero automático. Para retirar dinero del cajero automático, marque su NIP, un número secreto de 5 cifras. Para un retiro rápido, utilice la tecla 1. Para hacer un retiro, utilice la primera tecla a la derecha. Elegir el monto. Los billetes son de $20 solamente. Tomar el dinero. Retirar la tarjeta. Si retira o deposita más de $300, debe inscribir su fecha de nacimiento, día y mes solamente, sin el año. Información sobre el saldo. Apretar la tercera tecla a la derecha, saldo, releve y reembolsamiento. Información sobre el saldo. Luego, usted verá el saldo de su cuenta. Si lo quiere imprimir, debe apretar la primera tecla a la derecha. Debe saber que habrán cargos administrativos de base a los cuales se agregan cargos suplementarios cuando usted haga transacciones, otras que no sean de Jardin o pago directo. No tema pedir ayuda, si es necesario, estamos para servirle.